Paz a vosotros, mis amados hermanos de este grupo, edificados en la palabra. Les saluda muy fraternalmente su hermana en Cristo, Elizabeth Gamboa, desde el país de Nicaragua, quien estará compartiendo con ustedes una porción bíblica más en esta mañana. Damos continuidad con nuestro eslogan mensual, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, ya en su cuarta semana. Hoy, lunes 2 de octubre del año en curso 2023, estaremos abordando el tema Jesús camina sobre las aguas. En específico, la liberación del temor. Nuestro texto base lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 16 al 21. Vengamos primeramente a pedir la dirección a nuestro Dios, para que sea Él guiándonos en todo lo que vayamos a abordar en esta hermosa mañana. Oremos, mis amados hermanos. Bondadoso Padre que habitas en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana, donde nos permites el poder compartir un nuevo mensaje. Compartir, Señor, de tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puedes asistirnos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros desde el inicio hasta el final de todo cuanto vayamos a abordar en este estudio. Prepara nuestros corazones a estar atentos, a recibir el mensaje que tú deseas que llegue a cada uno de nuestros corazones. Que pueda, Señor, tu palabra hallar cabida en la vida de cada uno, Señor, de nosotros. Sé tú confortándonos, Padre. Sé tú quitando de nosotros cualquier molestia o dificultad física, Señor. Si es que hay alguno, Señor, que haya despertado con alguna dificultad física, Padre bendito. Sé tú poniendo tu mano de sanidad, Padre bendito, para que puedan recibir, Señor, sanidad, Padre eterno. Ayúdanos, Padre bendito, y que podamos con alegría de espíritu estar atentos al mensaje del día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has provisto de la vida. Nos has permitido el poder abrir nuestros ojos y contemplar la luz de un nuevo día. Provéenos, Señor, de las fuerzas necesarias para poder realizar nuestras actividades del día. Sé tú, Señor, siempre, en cada momento y en cada instante, manifestando siempre tu amor y tu gracia en la vida de cada uno. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, te lo he pedido todo. Amén. Vayamos, mis amados hermanos, a nuestro texto base, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos del 16 al 21, el cual dice de la siguiente manera: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Podemos observar, mis amados hermanos, cómo el apóstol Juan presenta la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que fue su ministerio y el por qué mucha gente
en este entonces le seguía. Miramos que eran multitudes los que le seguían y querían estar con él. Pero también muestra que muchas de estas personas que le seguían lo hacían por interés, otras porque verdaderamente creían en él. En este contexto, mis amados hermanos, se enmarca un sinnúmero de milagros que él había realizado con el propósito de que le conociesen a él como el Cristo, el unigénito de Dios. Y que él tiene el poder sobre su creación. Y esta no lo limita. Él puede hacer lo que a él le place. Este pasaje que tenemos en consideración tiene esta importancia porque es Jesucristo demostrando con sus hechos y acciones quién es Él. Y por ello, este evangelio pone como testigos oculares obras que van completamente en contra de lo que el hombre puede hacer o lo que está al alcance del ser humano. Recordemos que Él es Cristo, el eterno creador de todo. Entonces Él demuestra con obras realmente sorprendentes y contundentes todo su poder. Y el Evangelio de Juan tiene este propósito: mostrar de manera específica cada uno de sus milagros, cada uno de estos episodios que enmarcan su ministerio y todo lo que él hacía. Acá, este es el quinto de los milagros en el cual quedará plasmado el poder de Jesucristo sobre la naturaleza. Vemos que Jesucristo acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y ha alimentado a una multitud. Y la gente, hermanos, quiere hacerlo rey. Acá, en el contexto, podemos ver donde Jesús percibe, y lo podemos leer, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya hemos dicho que Jesucristo estaba siendo seguido por multitudes, las cuales han experimentado un poco de su poder. Ahora han experimentado que Jesucristo les puede proveer de pan, de peces. Jesucristo les puede dar respuesta a cada una de sus necesidades y no volver a padecer más. Ahora en este punto vemos que estas personas no están reaccionando como verdaderos creyentes. Desde este momento ya, porque dice que quieren forzar a Jesucristo a hacer algo. Hermanos, recuerden cuando Jesucristo hizo el milagro con Pedro, en el cual le dio una pesca milagrosa. Pudo llenar su barca de peces. Después de haber estado toda la noche él intentando pescar, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Actuó de manera interesada, queriendo sacar provecho, ventaja de este milagro. No,
¿verdad? La actitud de Pedro fue humillarse ante Cristo y decirle: no merezco estar cerca de tu presencia porque soy hombre pecador. No así con estas personas. Vemos acá que ellos querían forzarlo a que fuese su rey. Podemos observar que son personas que no han entendido quién es Cristo. Y en medio de esto Jesús decide apartarse de ellos. En este contexto, al parecer, ya está llegando la noche. Lo podemos ver en el capítulo 6, verso 16. Al anochecer, dice. Y los demás evangelios nos dicen que Jesucristo despidió a las personas y también a sus discípulos. Jesucristo quiso quedarse a solas a orar como normalmente y constantemente lo hacía. En el verso 16 nos encontramos con esto. Nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Los otros evangelios nos dicen que Jesucristo mismo los envió a que ellos vayan al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesucristo no había venido aún a ellos. Vemos muchos puntos importantes para analizar en esta narración. En primer lugar, podemos ver los discípulos se suben a la barca para cruzar el mar. Jesucristo, amados hermanos, les manda a sus discípulos y les dice que suban en la barca y vayan, que Él los va a alcanzar después. Hay un detalle muy importante porque, como vemos, más adelante estos discípulos se van a encontrar en medio de una tormenta, en medio de dificultades, en la madrugada, en medio del mar. Jesucristo aparentemente para ellos no está con ellos, mas ellos no saben que Jesucristo tiene un propósito y es mostrar su poder, es mostrar su gloria. Ahora, ¿qué sucede después de esto? Vayamos a los versos 17 al 19. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Acá vemos y podemos desglosar el punto número 2. Las causas del temor. Estar en la oscuridad, estar sin Jesús, sin su Maestro, quedar atrapados en la tormenta, estar cansados, abrumados, con un sentimiento de horror, de muerte. Si analizamos la cronología de los evangelios, los discípulos ya habían pasado por una tormenta. En el evangelio de Lucas, en el capítulo 8, se nos presenta esa tormenta en la cual los discípulos están enfrentando la tormenta y Jesucristo está dormido en la barca, pero allí está Jesús con ellos. Acá ellos están solos. Jesús no está con ellos en la barca. Ellos ya habían visto que Jesucristo tenía el poder sobre la naturaleza, sobre el mar, el viento, la lluvia.
Y hubiera sido distinto si Él estuviera allí con ellos. Pero Él no está con ellos. En este momento vemos un panorama desafiante. Es de noche, hay gran viento, lluvia, el mar de Galilea o el lago de Galilea está bajo el nivel del mar, como en una hollada. Se encuentra a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Esto es lo que hace que constantemente sea azotado por fuertes vientos, lo cual hace que sea complicado el tener que viajar. Imagínense tener que cruzarlo en una barca como iban los discípulos. Miremos, en Marcos 6:48 nos dice que ellos están en la cuarta vigilia de la noche. Esto implica entre 3 a 6 de la mañana, plena madrugada, en medio del mar, en medio de la tormenta. Y Juan nos brinda un detalle más para que analicemos lo crítico de esta situación que estaban pasando los discípulos. Juan nos dice que ellos habían remado entre 25 a 30 estadios. ¿Por qué se nos dan estos detalles? Hermanos, es para comprender lo difícil de esta situación. Un estadio era una forma de medida de aquella época, la cual equivale aproximadamente a unos 180 metros cada estadio. Los discípulos habían remado entre 25 a 30 estadios, aproximadamente 5 o 6 kilómetros. La distancia que había entre Betsaida a Capernaum es de aproximadamente 8 kilómetros. Esto nos indica que los discípulos habían remado casi toda la noche y apenas habían llegado un poco más de la mitad de su viaje. Era una situación compleja. Ahora, tomamos en cuenta todos estos detalles porque analizamos cómo se sentían ellos en ese momento. Angustiante, pasando por todas esas dificultades. Pero acá, en este preciso momento, vemos lo maravilloso que es Jesucristo. Cómo Él muestra su poder en el momento exacto. Vengamos al verso 19. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esto, mis amados hermanos, nos demuestra el poder que solo Dios puede tener sobre su creación. De la misma manera que lo muestra allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando Dios muestra su poder, cuando su pueblo se enfrenta con el Mar Rojo, está escapando de los egipcios, quieren pasar al otro lado. No hay forma de que pasen. ¿Y qué hace Dios? Divide las aguas en dos, para que ellos pudiesen pasar en seco. Este es el poder de Dios. Solamente Él tiene el poder de obrar sobrenatural en las cosas, y Dios lo muestra para con su pueblo. Acá, en el punto número 3, las respuestas al temor. Vemos que los discípulos sintieron temor, estaban atemorizados, porque pensaron que estaban viendo un fantasma que se acercaba a ellos. Si leemos el relato de Marcos, el relato de Mateo, vamos a encontrar que ellos pensaron que literalmente que era un fantasma. No se imaginaron que era Jesucristo caminando sobre las aguas.
Ellos estaban ante una situación difícil. Les causaba temor, angustia, pero en medio de esa situación el Señor les habla y con toda calma les dice: yo soy, no temáis. En otras palabras, tranquilos. ¿Por qué se angustian? Hermanos, Cristo, si es Dios, Él no solo tiene el poder para que las leyes naturales no le afecten a Él, sino que Él también tiene el poder para que las leyes naturales no le afecten a su pueblo y a los que Él quiera. Él puede aplicar ese poder en todos los que Él quiera. Y es importante, mis amados hermanos, tener muy en cuenta en quién hemos creído. Sí, esto implica una contemplación profunda desde la fe. Y cuando hacemos esto, mis amados hermanos, el resultado, la liberación de las tormentas en la vida de cada persona, sucede. Todos, mis amados hermanos, todos en algún determinado momento hemos pasado por adversidades. Todos, mis amados hermanos, tenemos un contexto de vida diferente los unos de los otros. Todos hemos pasado por angustias, dolor, tristeza, desánimo y muchas cosas más. Sentimos ahogarnos, nos sentimos solos. Sentimos que ya no hay sentido seguir viviendo. Esto es, mis amados hermanos, tocar fondo. Pero allí, en ese preciso momento, mis amados hermanos, cuando nosotros creemos que ya todo ha llegado a su fin, el Señor aparece y te dice: yo soy, no temáis, yo estoy contigo. Sí, nunca estamos solos en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. Estamos con uno que es mayor que esa tormenta, que esa dificultad. Ese alguien que tiene el control de todo. Y ese, mis amados hermanos, es Cristo Jesús. Solamente en Él puede descansar nuestra alma y estar seguros, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Así que, ánimo, mis amados hermanos, no estamos solos en nuestras batallas. El Señor, mis amados hermanos, bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Paz a vosotros.